Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. En un caso inaudito para el fútbol mexicano, un silbante denuncia racismo en su contra por parte de la Federación Mexicana de Fútbol. El silbante guerrerense Adalit Maganda denunció racismo por parte de la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Fútbol tras haber sido dado de baja el pasado 19 de abril. De acuerdo a Adalit, ese día Marco Julio Escobar, integrante de la Comisión de Arbitraje, le notificó su baja por rendimiento. Sin embargo, para el guerrerense la decisión fue debido al color de su piel. Maganda acusó directamente al encargado del área técnica de la comisión, Jorge Gasso, de hacer comentarios ofensivos sobre su color de piel en distintas reuniones, y poco a poco fue relegado de designaciones importantes para cumplir con su trabajo. El exárbitro señaló que el presidente de la comisión, Arturo Bricio, fue cómplice de esta situación y aseguró que cuando le pidió una explicación de su baja, el único argumento que le dio fue que se debía a una baja en su rendimiento. Durante la administración de Bricio, Adalit sumó 6 juegos de central y 6 como cuarto árbitro. En el actual torneo solo dirigió un juego hasta su baja del jueves pasado. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y precisamente estuvieron hablando muy activamente en las redes sociales el día de ayer. Ya lo decía, es un caso inaudito, pocos habían tenido el valor de denunciar algo por el estilo y más viniendo de adentro, viniendo precisamente del interior de la Federación Mexicana de Fútbol. Dará muchísimo de qué hablar seguramente esta denuncia hecha por este silbante y seguramente la Comisión Nacional de Derechos Humanos tomará cartas en el asunto porque el asunto ya se hizo muy grande. Así estuvieron de activas las redes sociales hablando del caso de este silbante guerrerense. Y bueno, ayer se dio a conocer la lista de los futbolistas mejores pagados en el último año. ¿Quién la encabeza? Leo Messi. El argentino Lionel Messi, con ingresos de 126 millones de euros brutos anuales, adelantó al portugués Cristiano Ronaldo, que se embolsa 94 millones en el ranking de futbolista mejor pagado según la revista France Football. En tercera posición se coloca el brasileño Neymar, delantero del Paris Saint-Germain, con 81.5 millones de euros. Y a continuación viene el galés del Real Madrid, Gareth Bale, con 44 millones de euros. Y el central español del Barcelona, Gerard Piqué, que recibe 29 millones. En los ingresos calculados por France Football se incluye el salario bruto, las primas y las ganancias por publicidad acumuladas en la temporada 2017-2018. Messi recuperó su posición dominante después de haberla perdido en la temporada 2016-2017, cuando Cristiano Ronaldo le había superado al haber ganado 87.5 millones de euros frente a los 76.5 millones del argentino. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y ayer el uniforme presentó un uniforme alternativo en homenaje a la Selección Nacional Mexicana que se alista para su participación en el Mundial de Rusia 2018. No es algo nuevo, recordemos que el Guadalajara había hecho ya algo similar, ya ve el América detrás de las Chivas hacer lo mismito. Este es el uniforme conmemorativo del América en homenaje a la Selección Nacional Mexicana. Está bien bonito, ya está a la venta, ya sabe, cuesta mucho, así que si tiene ahí un dinerito que le sobre, vaya y cómpreselo. Y bueno, ya para despedirme, Maradona, genio y figura hasta la sepultura. Así bailó cumbia, salsa, no sé qué, en Italia. Veo este video y me acuerdo del tío Nacho en los 15 años, ¿no? Así,
Igualito, ¿no? Esa mano arbitró, Es esa lo que tiene. mano Y arbitró. aquello de la mano de Dios al principio del video, ya queda claro por qué eso Se de la vuelve a mano de Dios. deslizar la manita de Dios. ¿Dónde la ponía? Si yo fuera el papá de la modelo, ya andaría buscando a Maradona por andar de tentón. Pero bueno, ahí está Maradona, que sabemos tiene un gusto muy peculiar por la cumbia. Es una cumbia diferente a la que escucho en Argentina. Es como andina, es diferente. es Y él es más súper fan de ese tipo de música. Maradona, esto fue en Nápoles, viajó precisamente para estar presente en un partido de su ex equipo y lo invitaron a este programa. Ahí aprovechó para bailar esta cumbia andina, el gran Maradona. Es la información deportiva. A la 1:45 de la tarde, Liverpool a Roma, arrancan las semifinales de la Champions League. Muchas gracias. Ricardo.